Muy buenas tardes, yo soy Xiomara Caterina Herrera Torres y en esta oportunidad les voy a hablar sobre las estrategias directivas y no directivas. ¿Qué son? Son técnicas verbales que se utilizan para obtener información del paciente durante el proceso de la entrevista. Las estrategias directivas, aquí se utilizan las preguntas directas. Su propósito es obtener la máxima cantidad de información que sea fiable, válida y útil. El entrevistador lleva el peso de la entrevista, es decir, es quien dirige, haciendo preguntas específicas y propone áreas a explorar, los peligros que hay en estas conversaciones que se puede volver un interrogatorio, haciendo preguntas y respuestas durante toda la conversación. Las entrevistas de corte conductual tienen una orientación más a este tipo de estrategias que son directivas. Las técnicas directivas, también llamadas técnicas de acción, son las siguientes. Las preguntas son cuestiones abiertas o cerradas. La interpretación, dependiendo del marco teórico del paciente, el entrevistador va a elaborar una explicación del problema. Por ejemplo, un joven le dice al psicólogo que se siente decepcionado porque su jefe lo había acusado de robar dinero en su tienda. Entonces, el psicólogo le dice: me da la impresión de que te sientes decepcionado de la misma forma en como el jefe te acusó, porque tú pensabas que él confiaba en ti. El encuadre. El entrevistador ofrece una nueva perspectiva. Por ejemplo, una joven de 18 años le dice al psicólogo que sus llamadas de sus padres no le gustan porque siente que la controlan mucho. Entonces el psicólogo le dice y le da una nueva interpretación diciéndole de que las llamadas que le hacen sus padres es por su bienestar y porque la quieren cuidar. Confrontación, descripción de alguna discrepancia en el entrevistado, ya sea de sus sentimientos, pensamientos o acciones del paciente. Por ejemplo, la psicóloga le dice a María: por un lado me dices que no consumes nada de alcohol, pero por otro lado dices que todas las noches antes de dormir consumes alcohol porque es algo que quieres hacer, que no es ese deseo de hacer, ¿no? Siguiente, afirmación de capacidad. Pone en manifiesto que el cliente tiene la suficiente capacidad para llevar a cabo una conducta concreta. Por ejemplo, Juana sufre de ansiedad, entonces el psicólogo asigna sesiones para tratar con ella. Pasa un tiempo y el psicólogo ve que hay un avance, entonces le dice a Juana que van a pasar a la siguiente fase de la entrevista o del proceso. La información consiste en proporcionarle al cliente todos aquellos datos que sean necesarios para evaluar e identificar alternativas de sus problemas. Por ejemplo, María va con un problema de depresión, entonces el psicólogo le comienza a decir información a María sobre el por qué le está dando depresión o los datos necesarios que ella tiene que saber para que pueda entender su problema. Las instrucciones, conjunto de pautas de cómo hacer algo. Por ejemplo, Juan tiene un problema de autocontrol, entonces el psicólogo le da instrucciones detalladas sobre el ejercicio que va a hacer. Esas serían las técnicas de estrategias directas. Ahora, las estrategias no directas. ¿Qué son? Bueno, su propósito es conseguir una relación y ambiente y que potencien la disposición del entrevistado o cliente. Su entrevistador muestra explícitamente aceptación y comprensión. También anima a la expresión o emoción. Los peligros que hay en esta estrategia es derivar la conversación a algo trivial, es decir, la información relevante puede diluirse y la conversación se puede convertir en algo común que ya no tiene ningún objetivo, en una cháchara. Las entrevistas que son humanistas son casi por esta estrategia que son no directas, se orientan más a esas estrategias no directas. Al saber esto, entre la diferencia de estrategias directas y no directas, es necesario que el psicólogo sepa tener un balance de las estrategias no directas y las estrategias directas para poder llevar una entrevista exitosa, porque si se sobrepasa más que una, la entrevista se puede voltear y pierde su objetivo, ¿no? Las técnicas directas, también llamadas técnicas de escucha. Primero, paráfrasis.
expresar de modo diferente el contenido cognitivo de lo que el entrevistado acaba de decir. Por ejemplo, el psicólogo dice: por lo que entiendo, tu pareja anteriormente te ha engañado y por eso le revisas el celular. Es decir, lo que le dijo el cliente, el psicólogo lo parafrasea para que se haga un mejor contexto. Reflejo: expresar de modo diferente el contenido emocional de lo que dijo el entrevistado. Por ejemplo, el cliente dice que su mamá no le presta atención. Es mejor para él porque si no lo controla o no lo molesta. Pero el psicólogo le dice: no, tengo la impresión de que esa situación te moleste o te angustia. Tercero, clarificación. Intento de aclarar lo que el entrevistado dijo. Por ejemplo, la clienta dice que no sabe si tomar el trabajo porque eso puede interferir en sus estudios académicos, ¿no? Entonces el entrevistador o psicólogo le dice: ¿estás diciendo que tienes miedo de tomar ese trabajo porque puede afectar en tus estudios universitarios? Le está aclarando lo que ella está diciendo. Cuarto, resumen. Revisión breve de lo que se ha tratado. Por ejemplo, el cliente le cuenta su problema al psicólogo. Ya puede ser depresión, ansiedad, alcoholismo, una infidelidad, etc. Entonces el psicólogo, luego de tener toda esa información, le da un resumen detallado o con los puntos más importantes de lo que el cliente dijo. La autorrevelación consiste en aquella información personal que el entrevistador le proporciona intencionalmente al cliente. Es decir, el cliente le dice que ha pasado por una infidelidad recientemente y que no sabe cómo sobrellevarlo. Entonces el entrevistador o psicólogo le dice que ha pasado por la misma situación y así le cuenta lo compara con lo que el cliente le ha dicho, ¿no? Pasan por la misma situación. La inmediatez, por último. El entrevistador describe lo que él observa o siente que está pasando en ese determinado momento de la entrevista. Por ejemplo, el psicólogo le pregunta a Pedro sobre una experiencia significativa. Le pregunta qué es lo que más, qué recuerdo tiene como que más ahí en su mente. Entonces el cliente muestra una incomodidad, o también puede ser que durante lo que el cliente está diciendo muestra un tipo de incomodidad. Entonces el psicólogo se da cuenta y le comienza a preguntar qué es lo que está pasando, que está viendo que siente incomodidad por parte del cliente. Esas serían las estrategias directivas y no directivas y cómo se utilizan en cada caso. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima.